Siempre fui el hijo invisible, hasta que llegó la herencia y todos me necesitaron. En mi familia yo no era el problema, tampoco era el orgullo, era el intermedio. Mi hermano mayor era el brillante, el que sacaba sobresalientes sin estudiar demasiado, el que tenía carisma natural, el que sabía hablar en público. En reuniones familiares, cuando alguien preguntaba por los hijos, siempre empezaban por él. Va a llegar lejos. Tiene madera de líder. Yo era el estable. Es más tranquilo. Es trabajador. Es responsable. Durante años confundí esa etiqueta con reconocimiento, pero con el tiempo entendí algo. Responsable no significa admirado, significa útil. Mi hermano cometía errores y eran etapas. Yo cometía errores y eran decepciones. Cuando él pidió un préstamo para montar un negocio, mis padres hipotecaron parte de sus ahorros. Cuando yo pedí ayuda para un máster en el extranjero, la respuesta fue: podrías esperar unos años. ¿Esperar? ¿Siempre era yo quien debía esperar? El negocio de mi hermano fracasó 2 veces. Siempre había una excusa externa: el mercado, la competencia, la economía. Nunca era mala gestión. Yo me fui construyendo solo. Trabajo estable, ahorro constante, vida modesta, no espectacular, pero sólida. Todo cambió cuando mi abuelo enfermó. Él era el único que me miraba diferente, no como respaldo, no como opción segura. Me preguntaba por mis proyectos, por mis planes, por mis ideas, no comparaba. Cuando falleció, dejó una herencia considerable. Y aquí viene la parte interesante. En el testamento había algo inesperado. La mayor parte del dinero no estaba dividida en partes iguales, estaba a mi nombre. No todo, pero sí la mayoría, porque, según dejó escrito, yo era el único que sabía administrar. Recuerdo la cara de mi hermano cuando el abogado leyó esa parte. No fue tristeza por el abuelo, fue shock. Mis padres estaban igual de sorprendidos. Durante días no me llamaron. Silencio absoluto hasta que empezaron las reuniones familiares. Los primeros 3 días después de la lectura del testamento fueron un silencio incómodo. Nadie me felicitó, nadie me llamó para decir que el abuelo había confiado en mí. Nadie mencionó que tal vez aquello significaba algo más profundo que dinero. Solo silencio. Sabía que no era casual. Mi hermano fue el primero en romperlo. Me llamó una noche, alrededor de las 11. No era su estilo llamar tarde, así que supe que no sería una conversación ligera. Tenemos que hablar, dijo, sin saludo. Nos vimos al día siguiente en un café cerca de la casa de mis padres. Llegó tenso, no enfadado, no todavía, más bien confundido. No esperaba eso, empezó. Yo tampoco, pero no lo dije. Él dio vueltas durante varios minutos antes de llegar al punto real. Supongo que lo justo sería dividirlo entre los dos. No era una sugerencia, era una afirmación disfrazada de lógica. Respiré hondo antes de responder. El testamento es claro. Su mandíbula se tensó. Sí, pero el abuelo estaba mayor. Quizá no pensó en todo. Esa frase me dolió más de lo que esperaba, no por el dinero, sino porque implicaba que la decisión del abuelo no era válida si no le beneficiaba. Pensó lo suficiente como para dejarlo por escrito, respondí. Mi hermano apoyó los codos sobre la mesa. Siempre fue más duro conmigo. Siempre fue más exigente. Ahí estaba. No era dinero, era comparación. Durante años él fue el brillante, el prometedor, el líder, y ahora, en el último acto importante del abuelo, yo había sido el elegido. Eso le descolocaba. La conversación no terminó bien. No gritamos, pero salí sabiendo que aquello no iba a quedarse ahí. Esa misma noche, mis padres me invitaron a cenar. La mesa estaba servida con una formalidad
que no veía desde hacía años. Mi madre intentó mantener una conversación ligera al principio: trabajo, clima, tráfico, pero mi padre fue directo: esto está generando tensión innecesaria, innecesaria, como si yo hubiera redactado el testamento. Tu hermano se siente desplazado, desplazado. Esa palabra resonó fuerte. Durante años yo fui el segundo plano. Yo fui quien esperaba. Yo fui quien se ajustaba. Y ahora él se sentía desplazado. No hice nada, dije con calma. Mi padre asintió, pero no estaba escuchando esa parte. Lo justo sería compartirlo. Ahí estaba otra vez esa palabra. Justo, justo no fue hipotecar ahorros para un negocio que fracasó. Justo no fue negar apoyo para mi máster. Justo no fue cargarme con responsabilidades emocionales durante años. Pero ahora sí hablaban de justicia. El abuelo tomó una decisión, respondí. Si quería que fuera igual, lo habría dejado igual. Mi madre intervino por primera vez. Quizá pensó que tú sabrías hacer lo correcto, y esa frase fue la más peligrosa de todas, porque lo que querían no era igualdad. Querían que yo hiciera lo que siempre hacía: compensar. Durante las semanas siguientes, la presión fue sutil pero constante. Comentarios indirectos, comparaciones, pequeñas frases que intentaban activar la culpa. Tu hermano está pasando un momento complicado. La familia debería estar unida. El dinero no debería separarnos. Pero nadie decía lo evidente: que esperaban que yo renunciara voluntariamente a la mayor parte, no porque fuera necesario para sobrevivir, sino porque alteraba el equilibrio de poder familiar. Un domingo, mi hermano apareció en mi apartamento sin avisar. Eso nunca lo hacía. Entró, miró alrededor y soltó: «Te ha venido bien todo esto». No supe si era acusación o admiración. «He trabajado para todo esto», respondí. Se quedó callado unos segundos. Luego lo dijo claro: «Necesito ese dinero». Ahí estaba la verdad. No era justicia, no era equidad, era necesidad. Tenía deudas acumuladas de su último intento empresarial, préstamos personales, tarjetas, y había asumido que la herencia sería su salvación. Pero no lo fue, porque el abuelo, por primera vez en nuestra historia familiar, había premiado la estabilidad en lugar del riesgo. Mi hermano me miró fijamente. «Si no compartes, esto va a romper algo que no se puede arreglar». Lo dijo sin gritar, sin dramatismo, pero con intención. Y por primera vez entendí que esto no iba solo de dinero, iba de identidad. Si yo mantenía la herencia, dejaba de ser el hijo invisible, y él dejaba de ser el centro incuestionable. Eso era lo que realmente dolía, no el dinero, el cambio de narrativa. La amenaza de mi hermano no fue un arrebato, no levantó la voz, no dio un portazo. Simplemente dejó caer la frase como quien advierte del clima: si no compartes, esto va a romper algo que no se puede arreglar. Durante días intenté convencerme de que era solo frustración, que la herida de orgullo era reciente, que el tiempo bajaría la intensidad. Me equivoqué. La primera señal llegó 2 semanas después, cuando el abogado del testamento me llamó. Su tono era profesional, pero ligeramente tenso. «Tu hermano ha solicitado una revisión formal del testamento». Me quedé en silencio varios segundos. Una revisión ha presentado dudas sobre la capacidad cognitiva de tu abuelo en el momento de firmarlo. Sentí algo frío recorrerme el pecho. No estaban apelando a justicia, estaban cuestionando la lucidez de un hombre que hasta el último día fue el más claro de todos nosotros. ¿Tiene fundamento, Pilgrim?, pregunté. Legalmente puedes solicitarlo. Otra cosa es que prospere. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Durante años pensé que el problema
Era favoritismo. Ahora entendía que el problema era algo más profundo: control. Esa misma tarde llamé a mis padres. Mi madre respondió primero. Fingió no saber nada. No quería preocuparte, dijo. Eso fue suficiente para confirmar que sí sabía. Mi padre tomó el teléfono. Tu hermano solo quiere asegurarse de que todo fue justo. La palabra volvió. Justo. ¿Justo es insinuar que el abuelo no estaba en sus cabales? Pregunté. Silencio. Ese silencio dijo más que cualquier excusa. Esa noche no dormí, no por miedo a perder el dinero, sino porque entendí que estaban dispuestos a reescribir la memoria del abuelo, si eso significaba recuperar el control. Los siguientes días fueron tensos. Recibí una notificación formal. Debía presentar documentación médica, testigos y pruebas de que el testamento fue firmado bajo plena capacidad mental. Era surrealista. Mi abuelo fue quien, meses antes de morir, me pidió ayuda para organizar sus papeles. Fue quien me habló de inversiones, de errores del pasado, de cómo la familia confundía impulso con talento. Recuerdo una conversación específica. Estábamos sentados en su terraza. Él miraba el jardín. El problema no es que tu hermano arriesgue, me dijo. El problema es que nadie le enseña consecuencias. En ese momento no entendí completamente la frase. Ahora sí, la revisión legal duró casi 3 meses. 3 meses en los que mi familia dejó de llamarme. 3 meses en los que mi nombre circulaba entre primos y tíos, como el del nieto que se quedó con todo. 3 meses en los que la narrativa empezó a transformarse. Ya no era el responsable, era el frío, el calculador, el que priorizaba el dinero sobre la sangre. Un primo incluso me escribió: ¿De verdad vas a dejar a tu hermano así? No respondí, porque nadie preguntó si mi hermano estaba dispuesto a dejarme a mí así. El punto más bajo llegó cuando descubrí algo que no esperaba. Una tarde recibí una copia del documento de impugnación. Lo leí completo. Mi hermano no solo alegaba posible deterioro cognitivo, también insinuaba que yo había influenciado al abuelo en sus últimos meses, que había manipulado la situación. Eso fue diferente. No era dinero, era reputación, era carácter. Era insinuar que yo había traicionado la confianza del único miembro de la familia que me trató con equidad. Sentí rabia, una rabia limpia, no explosiva, fría. Durante años acepté comparaciones, acepté silencios, acepté exclusiones, pero no iba a aceptar que mancharan mi relación con mi abuelo. Llamé directamente a mi hermano, no hubo saludo. ¿De verdad crees que lo manipulé?, pregunté. Hubo una pausa. No lo sé, respondió. Esa respuesta fue más honesta de lo que esperaba. Entonces, ¿por qué lo escribiste? Porque no tenía otra opción. Ahí estaba la verdad. No era convicción, era desesperación. Siempre has tenido opciones, le dije, solo que nunca has aceptado las consecuencias. La conversación terminó abruptamente, pero algo dentro de mí cambió. Ya no estaba defendiendo dinero, estaba defendiendo límites. El proceso legal terminó con una audiencia breve. El médico, que evaluó al abuelo meses antes, declaró. El notario confirmó plena capacidad. El testamento fue ratificado sin cambios. Legalmente gané. Emocionalmente no había vencedores. Mi hermano no me miró al salir del juzgado. Mis padres tampoco. Se fueron juntos. Yo salí solo, pero por primera vez no me sentí invisible. Me sentí firme. La herencia seguía intacta, pero la familia, tal como la conocía, no. Y en ese momento entendí algo importante. A veces el dinero no revela quién eres, revela quién siempre fueron los demás. La sentencia fue clara. El testamento era válido.
La herencia era mía. Legalmente no quedaba nada por discutir. Pero el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión. Durante las semanas posteriores al juicio, nadie me llamó, ni mi hermano, ni mis padres, ni siquiera esos familiares que semanas antes tenían tanto que opinar. La narrativa cambió rápido. Primero fui el egoísta, luego el manipulador, después el distante. Finalmente me convertí en el tema que era mejor no mencionar. Y algo curioso empezó a ocurrir dentro de mí. No sentí culpa, tampoco satisfacción. Sentí claridad. Durante años me esforcé por ser suficiente. Después intenté ser justo. Luego intenté ser comprensivo. Pero ahora entendía que ninguna versión de mí habría sido aceptable mientras alterara el equilibrio que ellos preferían. No querían justicia, querían jerarquía y por primera vez esa jerarquía se había roto. Pasé varios meses sin tomar decisiones sobre el dinero. Lo dejé quieto, invertido de forma conservadora, sin movimientos impulsivos. No quería que mi primera acción fuera reacción emocional. Quería que fuera elección consciente. Durante ese tiempo volví a pensar en mi abuelo, en nuestras conversaciones, en esa frase que había dejado caer en la terraza. El problema no es arriesgar. El problema es no asumir consecuencias. Me pregunté qué habría hecho él en mi lugar. La respuesta no era vengarse, no era presumir, no era castigar, era construir. Así que hice algo que nadie en mi familia esperaba. Vendí una parte de los activos heredados y creé un fondo pequeño para emprendedores locales jóvenes con proyectos sólidos, pero sin respaldo familiar. No lo anuncié públicamente, no lo publiqué en redes. No era un gesto heroico, era coherente. Si algo había aprendido, era que el talento sin estructura se hunde y el impulso sin responsabilidad arrastra a otros. El fondo tenía una condición clara: asesoramiento obligatorio, transparencia total y rendición de cuentas mensual. Nada de dinero sin plan, nada de romanticismo empresarial, nada de rescates infinitos. La primera vez que firmé un acuerdo con un chico de 23 años que tenía una idea brillante, pero ningún contacto, sentí algo que no había sentido ni cuando gané el juicio. Propósito: no estaba dando dinero por culpa, lo estaba invirtiendo con criterio. Mientras tanto, mi familia seguía distante. Mi hermano intentó un último contacto meses después. Un mensaje breve. No esperaba que llegaras tan lejos. No supe si era reproche o reconocimiento. Respondí algo igual de breve: siempre estuve aquí. No hubo más conversación. Mis padres nunca pidieron perdón explícito por la impugnación. Nunca reconocieron que insinuaron manipulación. Y entendí algo difícil, pero liberador: no todo cierre viene con disculpas. A veces el cierre viene con distancia. Un año después, la relación era prácticamente inexistente. Nos cruzábamos en eventos familiares ampliados, pero la interacción era mínima, educada, formal. Ya no había tensión visible, pero tampoco intimidad. Y por primera vez, eso no me dolía, porque ya no necesitaba demostrar que pertenecía. Había construido algo propio. Mi empresa seguía creciendo. El fondo empezaba a dar frutos. 2 proyectos financiados habían empezado a generar beneficios reales. Jóvenes que me llamaban no para pedirme dinero, sino para mostrar avances. Eso era diferente. Eso era colaboración. Un día recibí una carta inesperada, no un mensaje, una carta física. Era de mi madre. No hablaba de dinero, no hablaba del juicio, hablaba del abuelo, de cómo él siempre fue el único que veía dinámicas que los demás preferían ignorar. Terminaba con una frase simple: quizá él sabía que necesitabas algo que no era dinero. No respondí inmediatamente, pero guardé la carta.
no como reconciliación, como reconocimiento tardío. Cortar no siempre es perder. A veces es dejar de sostener algo que solo existía porque tú lo sostenías. No odio a mi hermano, no desprecio a mis padres. Simplemente ya no cargo con su expectativa. La herencia no me hizo más importante, me hizo más libre, y eso al final fue el verdadero legado.